Bueno. Sí, ahora sí. Hermanos, ¿me acompañan por favor al Salmo 94, versículos 17 y 19? Amén. 94, 17 y 19. Dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermanos, ciertamente la palabra del Señor es aquella que consuela, que llena en esos momentos en el que nuestra vida está en el silencio o en el que nos encontramos sin ninguna esperanza o sin ninguna expectativa. Por eso te invito a que el día de hoy pongas atención al mensaje que se nos va a compartir y si puedes toma nota para que entre semana tengas la oportunidad de considerarlo. Los niños pueden pasar a sus clases. Invitamos al hermano que trae la palabra. No te vas a caer.
Buenos días, hermanos. ¿No le tuvieron miedo al frío? ¿No? Qué bueno. Comenzaré preguntándole, ¿qué piensa usted cuando se refieren a los judíos? ¿Cómo los cataloga usted? Es un pueblo bendecido. Es un pueblo bendecido. Bueno, es una muy bonita expresión, pero yo creo que muchos tenemos el concepto de los judíos como de una forma que son gente muy rica, gente muy pudiente, empresarios, gente muy coda, ¿sí? Sí, o sea, es una bonita expresión ya como cristiano hablar de los judíos de esa manera, pero a lo largo de la historia a los judíos siempre se les ha visto como personas no gratas, y no hablamos solamente del tiempo de la Alemania nazi, donde Hitler mandó a matar a 6 millones de personas, sino en la vida diaria. Es un pueblo que sufre mucho, es un pueblo al cual se le juzga y se le critica y se le acusa. Sobre todo, no sé si es que haya oído usted hablar del antisemitismo. Es cuando se condena a los judíos porque ellos mandaron a matar a Jesús. Entonces, hay todavía ese sentir de parte de muchas personas sobre el pueblo judío, y por eso es por lo que llegamos a ver que es un pueblo que es hasta cierta manera distante de los demás. No tienden a relacionarse con las personas para evitarse tener muchos problemas, mucha polémica, mucho rechazo. Pero para nosotros como creyentes debemos de aprender que tenemos algo muy en común entre judíos y cristianos. Somos iguales, para los ojos de Dios somos iguales. Ellos han sido un pueblo elegido desde sus padres, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, que son sus antecesores, y nosotros hemos sido elegidos por la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Vamos a comenzar con este estudio, y te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1 versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Amén. Vemos que dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Este es un gran misterio que precisamente ahorita vamos a verlo. Es un gran misterio porque Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo y vino a su pueblo para salvarlo de la esclavitud, del pecado. Sin embargo, el pueblo judío no lo aceptó, pero no fue por voluntad propia, sino fue por voluntad de Dios. Porque si el pueblo judío hubieran ellos aceptado a Jesucristo, usted y yo no tendríamos nada que estar haciendo aquí en este lugar. No tendríamos ningún derecho de estar conociendo ni sus leyes, ni su historia, nada. Pero cuando los judíos, ellos rechazaron a Jesús, automáticamente la salvación vino para los que no éramos judíos, los que nos llamamos por así lo dice la Biblia, gentiles. Nos dio la oportunidad de que a través de creer y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros viniéramos a ser también parte de ese pueblo. Así es que si existe aún todavía de parte de nosotros algún despectivo al ver a los judíos así como que hay esos ricachones, esos avaros, esa gente, o sea, que tuviéramos un rechazo hacia ellos, hermano, yo quiero decirte que son tus hermanos. Los judíos son nuestros hermanos y ellos han estado esperando durante 2000 años, escúchalo, durante 2000 años, lo que ahora nosotros estamos disfrutando. Estamos disfrutando cada domingo que venimos, cada vez que nos sentamos a leer la Biblia, estamos disfrutando enriquecernos y el conocer a Dios. Pero quiero decirte que esto no va a ser por siempre. Porque llegará el tiempo en el cual se acabe nuestro tiempo y entonces entra el tiempo de ellos. O sea que si nosotros pensamos que esto que ahora tenemos como una gran bendición de estar escuchando de la palabra de Dios, esto va a ser para siempre, déjame decirte que no, porque ese tiempo se nos acabará. Y es por eso que hoy en día estamos viendo una de las grandes manifestaciones explosivas en el mundo, donde se está predicando del Evangelio de una manera masiva, en todos los idiomas, en todas las formas. Se está teniendo la oportunidad de estar escuchando de Jesucristo, porque es el tiempo de los gentiles, es el tiempo que tú y yo tenemos la oportunidad, porque algo ha pasado en el pueblo judío, y eso que pasó con el pueblo judío es que Dios endureció sus corazones, y aún sus corazones de muchos están endurecidos, para no reconocer todavía que Jesús es el enviado de Dios, para no reconocer que Jesús es Dios mismo. Y ellos están esperando precisamente ese tiempo en el cual llegue la gracia de Dios y sus corazones sean abiertos. Pero yo quiero decirte esto para que lo tengas muy en cuenta, porque a lo mejor llega el momento en el que decimos, ay, nos fastidiamos, pensamos que siempre vamos a tener esta gran oportunidad de estar escuchando el Evangelio. Déjame decirte que no es así. El tiempo para los gentiles se va a acabar, y lo más penoso de ello, hermano, y que pasó también en el pueblo judío, que para muchos de nosotros como cristianos, el estar escuchando de la palabra de Dios y el estar creyendo en Jesucristo a veces se vuelve ya una religión.
porque ya no hay una comunión, ya no tenemos una relación con Dios. Lo llevamos a cabo como si fueran dogmas, como si fuera parte de un ritual, parte de una costumbre, pero que verdaderamente vamos dejando ese amor, ese apego por Dios, como lo tuvimos al principio cuando lo comenzamos a conocer. Eso mismo le pasó al pueblo judío. Por eso mismo Dios endureció sus corazones, porque para el pueblo judío, lo que Dios había hecho con ellos, imagínate, los sacó de la esclavitud, los sacó con plagas, les abrió el mar, hizo milagros, les hizo llover pan del cielo, hizo grandes milagros delante del pueblo. Ellos lo volvieron en una religión. Ya después ya no podían ver eso como algo maravilloso que Dios había hecho con ellos. No, lo habían vuelto un ritual. Se reunían igual que los cristianos hoy en día nos reunimos, pero se les había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Y pensaban que la forma realmente de agradar a Dios y que Dios viera que ellos estaban conociéndole era ofrecerle sacrificios. Y a veces pasa igual también con el mismo cristiano. Ustedes vean la iglesia tradicional, la iglesia católica, hasta hoy en día está llena de ceremonias, está llena de rituales, y por eso mismo hoy en día hay mucha gente que está desertando de la iglesia católica, aunque la iglesia católica está haciendo un gran esfuerzo por retener a la gente. Y hay sacerdotes que se están levantando como pastores, están predicando como si fueran evangelistas, están hablando de la Biblia como no lo hicieron durante muchos años, porque se dan cuenta de que su tiempo también se está acabando. Y como decía nuestra hermana Cristina al comenzar el servicio, los ciclos se terminan. Ciclos se terminan y ciclos se comienzan. Y estamos en un tiempo en el que este ciclo del cristianismo va a llegar a su final. O sea, jóvenes y hermanos, si ustedes piensan, como les vuelvo a decir, que esto lo vamos a tener por toda la vida, no va a ser así. Porque después de nosotros, quienes van a tener la oportunidad de conocer de Jesucristo, van a ser nuevamente los judíos. En el libro de los Romanos capítulo 11, al pueblo judío han tratado de exterminarlo durante muchos años en la historia. Y no solamente los nazis, fueron también los babilónicos, y han sido muchos que han tratado de exterminar a los judíos. Y sin embargo, es un pueblo que nuevamente vuelve a florecer para dar testimonio de Dios. Aunque ellos no lo hacen abiertamente, pero simplemente para muchos, el saber de un judío te habla de Dios. Yo no sé si usted haya tenido la oportunidad, ya se los he comentado, que hay algo muy bonito de ir los sábados en la mañana a Polanco. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de ir a Polanco por ahí de las 8 de la mañana, un día vaya y simplemente pase por algún parque de ahí y ve usted a las familias de judíos
todos los niños todos con su kipá, los varones con sus barbas crecidas, vestidos todos de negro, las mujeres sus faldas largas, y van todos a la sinagoga. Y cuando los ve uno, dice uno, son judíos, y llama mucho la atención verlos. Y ellos lo hacen el Shabbat, lo hacen el día sábado. Y ellos están dando un testimonio constantemente de Dios. A nosotros como cristianos nos habla porque, como les digo, ellos son hermanos, no son extraños. Es más, los extraños somos nosotros para ellos. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque nosotros venimos a encajar en el lugar donde ellos tendrían que estar. Pero por la gracia de Dios estamos ahora en un lugar muy privilegiado. Tan solo al haber aceptado usted a Jesucristo, viene a ser parte de la familia de Dios y de la familia del pueblo judío. Como vimos, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron, pero los que quisieron a Jesucristo les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? ¿Usted es un hijo de Dios? Gloria a Dios, hermano. Vamos a dar gracias, póngase de pie, vamos a dar gracias y vamos a pedirle al Señor que nos siga enseñando. Padre bendito, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú permites los tiempos, Señor. Enséñanos, Señor. Enriquécenos con tu palabra, Padre. Y permítenos, Señor, que tengamos esa esperanza, Señor, hasta el final, Señor. Que no desmayemos, Señor, ante ninguna prueba. Que no sucumbamos, Señor, ante nada, Señor. Muchas gracias por Jesucristo, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Tome asiento, hermano, y vamos a leer Romanos 11. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los romanos, él era judío. Y él lamentaba mucho ver cómo su pueblo se había endurecido, pero se daba cuenta precisamente que era algo que Dios había dispuesto de esta manera. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leer todo el capítulo 11. Posiblemente vayamos deteniéndonos en algunas partes, pero vamos a leerlo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita o judío, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde entonces conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado yo y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean,
y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fíjense. O sea, todo esto que está pasando en el pueblo ha sido porque Dios lo ha dispuesto, ha endurecido sus corazones. Dice que les ha dado un espíritu de estupor o un espíritu de sueño para que ellos no entiendan. Y aunque es un pueblo muy rico, es un pueblo muy privilegiado porque son grandes empresarios, es un pueblo que también sufre mucho. Sufre mucho por el rechazo, porque el dinero no es la felicidad. ¿De qué le sirve a mucha gente tener mucho dinero si está gravemente enfermo? Y es un pueblo que hasta el día de hoy ellos siguen buscando a Dios a su manera, y no hay como para nosotros una respuesta, porque no ha llegado todavía su tiempo. Pero ellos lo siguen haciendo a su manera, con rituales, con ceremonias. Y qué bendición para nosotros tan solo como cristianos, que el Señor dice: si tú te juntas con tu hermano, dice, si 2 o 3 están unidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Ellos quisieran volver a tener esa comunión como la podemos disfrutar hasta el día de hoy los cristianos, pero Dios ha permitido precisamente que ellos vivan ese tiempo. Y estamos hablando de que no son 2000 años, son 2000 años del cristianismo, pero son más de 2000 años realmente los que el pueblo judío lleva apartado de su Dios. Y sin embargo, ellos siguen esperando y creyendo que tarde o temprano Dios volverá nuevamente a manifestarse a ellos, como fue en el tiempo de Moisés, como fue en el tiempo de David, como fue en el tiempo de Salomón, como fue en el tiempo de los profetas. Porque cuando Jesús vino, no lo conocieron. Continuamos ahí mismo en Romanos. Versículo 9. Dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale las espaldas para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué dice? Para provocarles a celos. La dureza de los judíos, que vino a ser una bendición para nosotros los gentiles, les provoca celos. ¿Usted qué cree que sientan ellos cuando ven, por ejemplo, esta película de los 10 mandamientos? Y cuando ven nuestra relación de cómo presenta desde Moisés las plagas, los profetas, y cómo continúa llegando hasta el nacimiento de Jesucristo, ¿qué cree usted que sientan los judíos? Pues coraje, celos. Ciertamente para ellos esto es algo muy delicado, es algo eso es un tesoro muy preciado, y a veces tienen toda la razón, porque entre nosotros los gentiles a veces no apreciamos realmente lo que tenemos. Cuando usted tiene la oportunidad de ver cómo en las sinagogas o en sus templos ellos leen la Biblia, es algo maravilloso, porque les llaman toras. Es un rollo que lo ponen en el púlpito y lo abren con tanta dedicación, con tanto esmero, con tanto cariño, abren ese libro
y lo leen, y aquel que lee los fragmentos realmente se prepara para poder leer algo que es muy santo. Ustedes se cuentan muchos cristianos y a veces da pena ver cómo traen las Biblias todas desenfundadas, rotas, sin pasta. Son libros que dejan en cualquier parte, que si se les cae el café o están manchadas de comida no les importa, porque le tienen poco aprecio realmente a la palabra de Dios. En las cárceles, déjenme decirle que las hojas más codiciadas para hacer los chufos o los carrufos de marihuana son las hojas de la Biblia. Y la gente adicta a la droga anda buscando a los cristianos para robarles las hojas de la Biblia y poderse hacer los carrufos de marihuana. No hay aprecio. Y sin embargo, para los judíos, sus libros, la Torah, como les digo, es algo muy valioso. Son cosas que tenemos que aprender. Son cosas que debemos de valorar de un pueblo a otro. Y como les digo, nosotros ya vamos de salida. Y nos pasó lo mismo que a los judíos. Ellos se extraviaron el camino que Dios les había dado, lo extraviaron, y por eso cuando el Señor vino a manifestarse a ellos, Dios endureció sus corazones para que ellos no lo reconocieran. No vaya a pasar así con nosotros, porque yo veo que para muchos el cristianismo también suele convertirse en eso, en una religión, en un dogma, en un club social, y a veces en vez de ir a buscar a Dios, vamos a buscar otras cosas. Continuamos ahí en Romanos. Versículo 12 nuevamente. Dice: si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más, fíjate, cuánto más su plena restauración. ¿Qué va a significar la restauración del pueblo judío? Si la rebelión de ellos vino a ser para nosotros una gran bendición, ¿qué va a pasar cuando el pueblo judío se vuelva al Señor nuevamente? Pues le invito a que cuando usted tenga la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis cuando le habla de los 144,000 sellados, y que dice se sellarán 144,000 personas, y esas 144,000, 12,000 serán de Benjamín, 12,000 de Manasés, 12,000 de Efraín, 12,000 de Judá. Son judíos que van a estar predicando el Evangelio. Es una muy mala información que tienen los testigos de Jehová. Usted cuando ve a los testigos de Jehová, ellos creen que ellos van a ser parte de esos 144,000. Pero no, los 144,000 son 144,000 judíos que van a entrar precisamente a la plenitud cuando venga la restauración de ellos, y van a estar predicando el Evangelio de una forma tremenda, porque ellos estarán entrando en su tiempo. Y le digo, para nosotros, vuelvo a repetir lo que dijo nuestra hermana Cristina, para nosotros el ciclo se está cerrando, se está acabando. Por eso le invito a usted a que reflexione
y que se quite usted esa idea de que estamos siendo parte como de una religión, y que esto va a seguir por siempre. No, hermano, esto se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo cierto es que estamos en tiempos últimos. Dice una palabra, una profecía, que Jesucristo vino, dice que cuando Él venga, el pueblo de Israel estará restaurado. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Y ahí hay un cierto problema de determinar de cuánto es una generación. Pero si usted ve y echa un poquito de ojo a lo que es el pueblo judío, al pueblo de Israel, tiene aproximadamente 60 y tantos años que nuevamente volvió a fundarse como nación, y ellos están nuevamente resurgiendo porque les toca su tiempo, y nuestro tiempo se está terminando. Continuamos ahí nuevamente en Romanos. Versículo 13. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Dice, si las primicias son santas, también la hoz es la más arrestante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Ahí hacemos un paréntesis. Fíjate, nosotros venimos a ser injertados en un árbol, como vamos a poner ejemplo, ese árbol. Pero nosotros éramos una rama extraña. ¿Ustedes conocen el árbol de pirul? Bueno, pongamos que nosotros éramos pirules. Ese es eucalipto. Y nosotros, siendo pirules, una rama, fuimos injertadas en esa rama de eucalipto. Nosotros éramos un pueblo extraño y fuimos injertados precisamente en un lugar que no nos correspondía, pero por la gracia de Dios, que tuvo misericordia de nosotros, nos encajó ahí. Y nosotros no tenemos por qué jactarnos de decir, ay, es que los judíos, no, hermano. Si cierto es que no nos vestimos con kipá, ni traemos nuestras barbas, ni nada, somos un pueblo espiritual. Somos un pueblo judío espiritual. Dios nos ha hecho parte de su pueblo para cumplir en nosotros su propósito. Vamos a continuar leyendo este capítulo. Es muy interesante para que usted lo corrobore, porque quisiera sustentarlo con otras citas también, hermano.
¿En qué versículo nos habíamos quedado? 18, nuevamente. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí quisiera comentarte, ¿has visto todo lo que les ha sucedido en el siglo pasado a los judíos? Cómo los llevaban a los campos de concentración, cómo tantos programas se hicieron de ellos sobre los holocaustos de los judíos, todas las aberraciones que se llegaron a hacer con sus propios cuerpos. Yo no sé si tú sabías que se llegaron a confeccionar bolsas de las que usan las mujeres con pieles humanas. Se llegaron a hacer con los huesos de los judíos, se llegaron a hacer jabones y una serie de cosas que se hicieron con los judíos de una forma aberrante. Y Dios permitió esto por la dureza de sus corazones, por su rechazo, por su rebeldía. Y a mí me hace pensar, si Dios permitió esto para el pueblo judío, ¿qué nos esperará a nosotros? ¿Qué nos esperará a nosotros que jugamos con el Hijo de Dios? Como les digo, ellos hasta cierta manera son solemnes y respetuosos en ciertas cosas de sus tradiciones y todo. Y nosotros como cristianos a veces somos muy quitados de la pena. ¿Qué nos esperará a nosotros, hermano? Hay una parte que a mí me da mucho pendiente, donde Jesús habla acerca de los últimos tiempos. Y dice, no habrá tribulación más grande que la que habrá en los últimos tiempos. ¿Qué es realmente lo que nos espera? Y si nosotros todavía jugamos con algo tan santo, tan limpio, por eso es importante que usted considere que con las cosas de Dios no se puede andar jugando, hermano. Juega usted con lo que quiera, con una pelota, juega usted con lo que quiera, pero no juegue con las cosas de Dios, porque con Dios no se juega. Se lo vuelvo a leer, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad,
serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Esta palabra es clave, la del versículo 25, hermano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. Ellos están duros hasta que el tiempo se cumpla, ese tiempo de los gentiles que se cumpla, y ellos entonces entrarán en lo que te digo, en su plenitud. No menospreciemos lo que el Señor nos ha dado. Y si de alguna manera vemos que hay quienes todavía no han entendido el asunto, hermano, hay que exhortarlos. Como les digo, con las cosas de Dios no juguemos. Hermano Celso, por favor, para que no distraiga, ya vamos a terminar. Continuamos, hermanos, del versículo 26 en adelante. Dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué decimos, hermano? Amén. Como pueblo, así como en el matrimonio, quisiera compararlo. Cuando hace uno votos para casarse, hace uno un pacto y se promete uno al otro muchas cosas, ya sea en la iglesia o si va usted al registro civil. Le dan a usted una serie de explicaciones, diciéndole que pues si usted jura estar con él, con su esposo, con su esposa, en la salud, en la prosperidad, en el bienestar, pero si también usted promete estar con él en la enfermedad,
en la escasez, en la pobreza, y hace uno un pacto, ¿verdad? Cuando uno conoce de Dios también uno hace un pacto y le promete uno a Dios pues que va uno a creer, que uno le va a seguir. Y hace unos momentos me gustaba que decía Alan que para él creía en Dios y que él le prometía que él iba a ser su Dios nada más, que él nada más iba a creer en él porque así lo sentía. Pero ¿qué pasa cuando, pasado el tiempo, por cuestiones de la vida, a la gente se le olvida lo que prometió y comienza una desunión, que es muy común en las relaciones, es muy común en los matrimonios? Hacen un pacto y yo no sé por qué dura ya tan poco el amor, apenas dura un cuánto tiempo la luna de miel y comienzan a tener problemas y comienzan ya a hablar de divorcios y de divorcios. Y yo siempre aprovecho de darles este ejemplo en mi matrimonio. ¿Sabes cuántas veces hemos hablado de divorcio mi esposa y yo? Ninguna. Porque cuando nos casamos prohibimos la palabra divorcio. Nunca íbamos a hablar de ello. Porque la única razón por la que la Biblia habla de divorcio es por adulterio. Y cuando alguien no entiende lo que ha hecho, pues se va a divorciar tanto como del primero, como del segundo, como del tercero, como de cualquiera. Porque no ha entendido que es un pacto por siempre. Ahora la gente se divorcia porque ronca, porque gana poco, por cualquier cosa se están divorciando. Y es semejante a cuando usted cree en Dios. Mucha gente se aparta de Dios y se olvida del pacto que hicieron con Él. En el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 31. Tal vez te preguntarás, bueno, y a ver hermano, ¿y esto qué tiene que ver con los judíos? ¿Por qué estabas hablando de los judíos y de repente estás hablando ya del divorcio? ¿Por qué estás hablando de una separación? Porque esto fue lo que ellos hicieron con Dios. Se separaron de Dios, se divorciaron de Él. Dejaron de cumplir el pacto que habían prometido con Él. Para quienes están próximos a querer bautizarse, déjenme decirles que es un pacto que uno hace con el Señor y es un pacto que tienes que recordar, que lo hiciste con Él y que no te vas a divorciar nada más por cualquier cosa, no hermano. Es algo muy sagrado. Así como aceptar a Jesucristo y que después andes renegando lo que hiciste, eso es una deslealtad. Dice en Jeremías, el capítulo 31, amén.
31 del 27 al 34. Fíjate cómo habla de la restauración del pueblo en estos últimos tiempos. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá las denteras. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Judá y de Israel y con la casa de Judá, y como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Fueron desleales, como la mujer que se olvida del pacto que hizo con su esposo y que ahora por cualquier cosa ya decide que se va a separar, que se va a divorciar. Creo que en el caso de los matrimonios, y ahora que han estado sucediendo algunas cosas en la iglesia, pues yo me voy a atrever con los próximos candidatos para querer casarse. Creo que los voy a poner a prueba durante varios días, y verdaderamente si es que están conscientes de lo que van a hacer, porque tal parece que hoy en día no les importan los votos, no les importan los pactos que hagan. Piensan que es un juego, y esto no es un juego. Esto es algo que tarde o temprano Dios va a reclamar, porque es un pacto, es algo que se está jurando, es algo que se está prometiendo. Y nada más así porque sí, el eliminarlo. Por eso, si usted se considera cristiano, hermano, realmente no hemos aún todavía padecido hasta la muerte, hasta la sangre. Pero si el Señor nos lo permite, hermano, que nos encuentre fieles para no negarlo, para no retractarnos, y que seamos un pueblo realmente que ha creído y que ha creído en su palabra. Como les decía al principio, nuestro tiempo, hermano, no sabemos cuánto tiempo más tengamos la oportunidad de tener el privilegio de que se esté predicando de la palabra y que podamos llevar el mensaje a nuestros familiares. Pero mientras lo tengamos, aprovechémoslo. No desaproveches la oportunidad si en tu familia hay alguien que aún todavía no conoce. Si tú piensas que lo vas a tener durante toda la vida, estás equivocado. El tiempo de los gentiles está próximo a acabarse.
para que entre entonces la plenitud de los judíos. ¿Estamos, hermano? Bueno, pues vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y gracias, Señor. Gracias porque has tenido en bien, Señor, en llamarnos, en rescatarnos, Señor. Gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, para no olvidarnos, Señor, a tener siempre presente, Padre, la muerte de Jesús, Señor, para nuestra salvación, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.